Me llamo Abril y tenía 34 años la noche en que la familia de mi prometido intentó comprar mi silencio al precio de mi propio nombre. Pasó en la cena de ensayo, en el comedor de un club de campo, con 60 invitados observando, cuando mi futura suegra deslizó un documento doblado sobre el mantel blanco y dijo, lo bastante fuerte para que las mesas del fondo la oyeran, que debía firmarlo porque yo era una cazafortunas que no aportaba nada a esta familia. Leí cada línea. Tomé la pluma, y todos se inclinaron hacia adelante, seguros de saber exactamente cómo terminaría esto. Pensaban que la carpeta frente a mí estaba vacía. Lo que hice después, con esa pluma ya en la mano, y porque mi suegro, al otro extremo de la mesa, casi se levantó de su silla, es la parte que ninguno de ellos vio venir. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde la mujer más callada de la mesa suele ser la que sostiene todo lo demás. Si una historia sobre ser subestimada por la gente que más te debía te ha quitado el sueño alguna vez, están entre amigos aquí. Dejen un comentario y suscríbanse, porque para entender esa pluma, hay que volver a una camioneta, un par de guantes, y todo lo que aprendí a esconder. Soy dueña de una compañía llamada Slater Grounds, jardinería comercial y remoción de nieve, el tipo de trabajo que nadie fotografía. Hace 12 años era una camioneta usada, una podadora de segunda mano, y yo contestando el teléfono en un estacionamiento. Ahora son 40 camiones, 90 empleados, y contratos en 3 condados. Hospitales, campus corporativos, los camellones de la interestatal. El Estado nos paga para mantenerlos despejados. Cuando nieva a las 2 de la mañana, mis cuadrillas son la razón por la que la gente llega a trabajar. Ese negocio me hizo una mujer adinerada, aunque nunca lo adivinarías al verme. Manejo una pick-up del 2009 con la compuerta abollada. Uso las mismas camisas de franela que usaba a los 22 años, cuando estaba en quiebra. Tengo las manos ásperas porque todavía salgo a arrancar maleza cuando un trabajo se atrasa. El dinero, para mí, siempre ha sido algo que construyes y después guardas en silencio. Lo aprendí joven, y lo aprendí de la manera difícil. Cada vez que alguien en mi vida descubría lo que tenía, algo cambiaba en su cara. Empezaban las cuentas, y después las peticiones. Los amigos se volvían gente con una propuesta. Un novio una vez me dijo que lo hacía sentir pequeño, y después se aseguró de que yo me sintiera más pequeña todavía. Así que me volví buena para parecer que no tenía nada. Pagaba las cosas sin titubear y dejaba que la gente asumiera que sí titubeaba. Me decía a mí misma que era humildad. En realidad, era armadura. Había aprendido que la forma más rápida de perder a la gente era dejar que vieran cuánto tenías. Y durante la mayor parte de mi vida, esa armadura funcionó exactamente como yo quería. Después conocí a un hombre que nunca, ni una sola vez, me preguntó cuánto ganaba. La armadura empezó con mi abuela. Me crió después de que mis padres dejaran de poder hacerlo. Limpió casas ajenas durante 30 años y nunca actuó como si eso la hiciera menos que la gente cuyos pisos trapeaba. Tenía un par de guantes de trabajo de cuero, agrietados y suaves de tanto uso, que se ponía para todo, el jardín, las canaletas, la vieja podadora que mantenía funcionando mucho después de su tiempo. Cuando yo era pequeña y me quejaba de que no teníamos lo que otras familias tenían, levantaba esos guantes y me decía algo que no entendí hasta mucho después. El valor no se hereda, decía. Se construye. Lo haces con estas manos, y nadie puede arrebatártelo de vuelta sobre una mesa. Murió cuando yo tenía 19 años, y me dejó casi nada que alguien pudiera depositar en un banco. Me dejó los guantes. Empecé la compañía 3 años después de su funeral, con esos guantes en la guantera de la camioneta, y los he llevado a cada día importante de mi vida desde entonces. Estaban en mi bolsillo el día que firmé mi primer contrato de 6 cifras. Estaban en mi bolsillo el día que pagué el último préstamo. Todavía huelen a ella, si los presiono contra mi cara, cosa que hago más seguido de lo que admitiría ante nadie. Construí todo lo que tengo con mis propias 2 manos, porque la mujer que me crió me enseñó cómo. Esa es la parte que los Ashford nunca pudieron haber sabido, sentados en su club con su apellido en la pared de la biblioteca. Ellos pensaban que el valor de una persona venía sellado de nacimiento. Mi abuela me enseñó que salía de tus manos. Conocí a Ethan Ashford en un estacionamiento, a las 6 de la mañana, con 20 centímetros de nieve fresca. Daba clases de historia en la preparatoria que mi compañía despejaba, y había salido temprano a ayudar a palear las banquetas antes de que llegaran los autobuses, cosa por la que a ningún maestro le pagaban.
Lo encontré haciéndolo mal, lastimándose la espalda, y le enseñé la forma correcta de lanzar la nieve para que no se te devuelva encima. Hablamos 20 minutos mientras mi cuadrilla terminaba el estacionamiento. No me preguntó exactamente a qué me dedicaba. Me preguntó que me gustaba leer. Cuando le dije, se le iluminó la cara y nombró un libro que yo amaba, y nos quedamos ahí, en el frío, discutiendo sobre el final hasta que se le pusieron blancos los dedos. Era amable de una forma a la que yo no estaba acostumbrada. Usaba un abrigo remendado en el codo y no parecía importarle. Me miraba como si fuera interesante, no como un conjunto de números que estaba tratando de sumar. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que encogerme. No sentí la armadura cerrarse en su lugar. Le di mi número, cosa que casi nunca hacía, y me dije que era porque enseñaba historia y tenía ojos amables. En realidad, era porque había pasado 20 minutos conmigo y nunca, ni una sola vez, hizo la pregunta que siempre lo arruinaba todo. Nunca me preguntó cuánto valía. 2 años después entendí por qué. En su mundo, solo hacían esa pregunta sobre la gente que ya habían decidido rechazar. Conocí el apellido Ashford antes de conocer a Ethan. Todo el condado lo conocía. Estaba tallado sobre la entrada de la biblioteca del pueblo, y colgaba bajo los retratos más antiguos de la sociedad histórica, hombres de cuellos altos que habían sido dueños del molino antes de que el molino cerrara. Los Ashford eran lo que la gente de ese pueblo quería decir cuando decían familia de siempre. No exactamente ricos, en ninguna forma visible, pero acomodados. El tipo de apellido que te conseguía mesa sin reservación y un saludo de gente que no saludaba. Ethan lo cargaba como un abrigo que no le quedaba del todo bien. Se había alejado a propósito de la órbita familiar, había tomado el trabajo de maestro que su madre consideraba indigno de él, y había construido una pequeña vida enteramente suya. Cuando estaba conmigo, parecía más ligero, como un hombre que había soltado algo pesado. Por eso te amo, me dijo una vez, al principio. No tienes idea de quién es mi familia, y no te importaría aunque supieras. Me reí y le dije que tenía razón. No me importaban los retratos ni la pared de la biblioteca, pero incluso entonces noté con cuánto cuidado decía mi familia, como se nombra un sistema climático que se acerca a la costa. Le pregunté una vez cómo había sido crecer dentro de ese apellido. Se quedó callado. Después dijo algo que archivé y no entendí durante mucho tiempo. No hay nada más costoso, dijo, que una familia a la que se le acabó todo, menos el apellido. Pensé que era una frase poética. Todavía no sabía que era una advertencia, ni que estaba a punto de caminar directo hacia el medio de ella. La primera cena fue en la cabaña familiar del lago, un lugar grande de tejamanil que claramente había sido elegante alguna vez, y ahora estaba cansado, de formas que noté y fingí no notar. Margaret Ashford me recibió en la puerta con perlas y una sonrisa que podía cortar vidrio. Sostuvo mi mano un segundo de más, miró mi abrigo limpio pero poco notable, y preguntó con calidez para quién hacía yo la jardinería. Le dije que trabajaba en paisajismo. ¿Quieres decir que trabajas en jardinería?, dijo, como corrigiendo la gramática de una niña, y la sonrisa nunca se movió. En la cena, la hermana de Ethan, Vivian, se inclinó con el interés de una mujer haciendo una encuesta. ¿Y a qué se dedica tu familia?, preguntó. Son de aquí. Le dije que mi abuela me había criado y que ya había fallecido. Ah, dijo Vivian, y dejó que el silencio hiciera el resto. Eran amables de la forma en que una puerta cerrada está pulida. Cada pregunta tenía un piso debajo, y el piso siempre era el mismo. ¿De dónde vienes? ¿Y es de algún lugar? Yo estaba ahí sentada, con una compañía que despejaba medio condado bajo mi propio nombre, y dije, de ningún lado en particular. Dejé que creyeran que la camioneta en la entrada era todo lo que había. Ethan me apretó la mano bajo la mesa, como orgulloso de lo bien que lo estaba tomando. Me dije a mí misma que estaba siendo elegante. La verdad es más fea y más vieja que eso. Estaba haciendo lo que siempre hacía. Me estaba haciendo más pequeña para que no tuvieran razón para mandarme lejos. Estaba audicionando, y ni siquiera sabía que el papel ya estaba repartido. Aquí está lo que tengo que hacerles entender, porque de otro modo nada de lo que dejé pasar tiene sentido. No quería el dinero de los Ashford. No había dinero que querer, aunque todavía no lo sabía. Lo que quería era la mesa. Quería pertenecer a algo que hubiera estado de pie antes de mí y siguiera de pie después. Crecí con una abuela y un dúplex rentado, sin primos en las fiestas,
sin una familia grande y ruidosa que discutiera de fútbol y platos pasados. Construí una compañía porque era buena construyendo cosas de la nada. Pero no puedes construir una familia de la nada. Tienen que dejarte entrar. Así que cuando Ethan me llevó de vuelta a ese estacionamiento nevado en nuestro aniversario y se puso de rodillas con un anillo de oro sencillo que había ahorrado 3 meses de sueldo de maestro para comprar, no pensé en su madre. Pensé en un lugar al que pertenecer. Dije que sí antes de que terminara de preguntar. Le dije que sí a él, y en mi corazón pensé que también le estaba diciendo que sí a ellos, a los retratos y a la pared de la biblioteca, y a las cenas de domingo por el resto de mi vida. Esa era la herida hablando, aunque entonces no podía oírla. Una mujer que siempre ha estado fuera de una puerta hará casi cualquier cosa para que la inviten a pasar, hasta encogerse, hasta esconderse, hasta sentarse en silencio mientras gente que no le debe nada decide, entre cócteles, si es digna de una silla. Dije que sí, y manejé a casa esa noche más feliz de lo que había estado en años. No tenía idea de que acababa de entregarles lo único que sabían usar en mi contra. Margaret pidió ver el anillo de la forma en que un joyero pide ver un defecto. Giró mi mano hacia la luz de la ventana, estudió la banda de oro modesta, y dijo qué práctico, con un tono que hizo de práctico la peor palabra del idioma. Después se puso a trabajar. En una semana ya se había nombrado a sí misma organizadora de una boda que yo no le había pedido que organizara. Sería en el club, por supuesto, los Ashford siempre se habían casado en el club. La lista de invitados la manejaría ella, porque había gente que tenía que ser invitada, gente cuyos abuelos habían conocido al abuelo de Ethan. Cuando mencioné que me gustaría invitar a mi cuadrilla, los hombres y mujeres que habían construido mi vida conmigo, sonrió y dijo que veríamos lo del espacio. Todo lo que yo quería era algo que veríamos. Todo lo que ellos querían ya estaba decidido. Vi una boda que se suponía era mía convertirse en la actuación de una familia a la que se me permitía asistir, pero no alterar. Y lo dejé pasar, porque resistirme se sentía como darles una razón. Si alguna vez se han sentado en una mesa donde su bienvenida venía con una lista de condiciones, ya conocen el sonido de ese silencio particular, el de tragarse lo que se pensaba decir. Quédense conmigo aquí, porque ese silencio está a punto de volverse muy, muy ruidoso. Lo que siguió fueron las pruebas. Nadie las llamaba así, pero eso eran. Pequeñas, constantes, negables. En la siguiente cena, Margaret vigilaba qué tenedor tomaba y me corregía con los ojos antes de que tocara el equivocado. Cuando mencioné una película que amaba, Vivian decía ¡ay, qué divertido! Con la voz que usas para el dibujo de un niño. Cuando yo hablaba, Margaret esperaba un segundo y después repetía lo que había dicho, en un inglés ligeramente mejor, como traduciéndome para el cuarto. He negociado contratos con hombres que trataron de enterrarme en letra pequeña, y nunca me sentí tan manejada como en esa mesa. Cada pequeña corrección cargaba el mismo mensaje debajo, paciente y total, no eres una de nosotros, puedes visitar, no puedes quedarte. Y la crueldad de todo eso era que nada era lo bastante fuerte para nombrarlo. Si hubiera dicho tu madre me sigue insultando, Ethan podría haber dicho, honestamente, solo hablaba de tenedores. Ese era el diseño. Muerte por 1000 tenedores. Empecé a temer el camino a la cabaña del lago. Empecé a ensayar frases en la camioneta, tratando de sonar como una persona a la que no necesitarían corregir. Yo, que nunca en mi vida había ensayado nada, que una vez le dijo a un comisionado del condado exactamente dónde podía meterse su oferta miserable, estaba sentada en mi propia camioneta practicando cómo ser más pequeña. No lo vi pasar. Así funciona. No se siente como desaparecer. Se siente como buenos modales. Se siente como amor, incluso como el precio que pagas para que te dejen entrar. Y en cada cena, sin saberlo, pagaba un poco más de mí misma sobre esa mesa. Finalmente le dije algo a Ethan una noche, de regreso en el auto. No una acusación, solo una pequeña verdad cuidadosa. Tu madre no me quiere, dije. Suspiró el suspiro cansado de un hombre que había estado manejando ese clima toda su vida. Es así con todos, dijo. Dale tiempo. Se va a ablandar. Solo no le des nada de qué agarrarse. Le pregunté qué significaba eso. No le des nada de qué agarrarse. Dijo, ya sabes, no hagas olas. Deja que ella organice la boda. Es más fácil. Miré por la ventana los árboles oscuros pasar y sentí algo que todavía no tenía nombre.
Había querido que dijera está equivocada sobre ti, y voy a hacer que pare. En cambio, me pidió que fuera más callada, que cupiera en un espacio más pequeño, que le entregara el volante a su madre para que el viaje fuera suave. Y la parte terrible es que entendí. Había pasado 36 años aprendiendo que la forma de sobrevivir a Margaret Ashford era no darle bordes de donde agarrarse. No me estaba traicionando. Me estaba enseñando a hacer lo que él hacía. Pero yo no quería sobrevivirla. Quería que él se parara frente a mí. Él seguía pidiéndome ser más pequeña, y yo seguía haciéndome más pequeña, y me decía a mí misma que era amor. Esa noche me quedé despierta, y finalmente dejé que el pensamiento se terminara solo. El hombre con quien me iba a casar nunca, en 2 años, se había parado entre su familia y yo. Me amaba de todas las formas silenciosas posibles. Simplemente no parecía poder hacerlo en voz alta. Y empezaba a preguntarme qué pasaría el día que el silencio no fuera suficiente. Vivien me invitó a un café, solo nosotras, para conocernos antes de la boda. Debí haber sabido mejor. Llegó con una carpeta de piel y una sonrisa, y pasó los primeros 10 minutos siendo más cálida de lo que nunca había sido. Después empezaron las preguntas, y no eran las preguntas de una mujer conociendo a una futura hermana. ¿Dónde vivía exactamente? ¿Rentaba o era propia? Ethan mencionó que tenía una camioneta. ¿Era para el negocio? ¿Cuánta gente trabajaba para mí, más o menos? ¿Era solo temporada? Me estaba cartografiando. Cada respuesta iba a esa carpeta detrás de sus ojos, y podía verla haciendo las mismas cuentas que yo había pasado toda mi vida esquivando. Pero corrían al revés de lo que yo esperaba. No estaba tratando de averiguar cuánto tenía. Estaba tratando de confirmar cuán poco. Quería establecer, en el registro, que yo era una mujer con una camioneta y un trabajo de temporada, sin familia y sin dinero. Una mujer que solo podía estar casándose con Ethan por una razón. Le di respuestas pequeñas, verdaderas, incompletas, y la vi decidir que yo era exactamente lo que había venido a comprobar. Sí, dije, solo una camioneta, una operación pequeña. Dejé que escribiera la historia que quería. No sé del todo por qué. Parte era la vieja armadura, el reflejo de parecer menos. Parte era algo más frío y más nuevo, la sensación de estar siendo investigada, y de que todavía no quería que supieran lo que en realidad era. Manejé a casa segura de una cosa. Ese café no había sido una bienvenida. Había sido un descubrimiento probatorio, y el descubrimiento es lo que haces antes de un juicio. Oí la palabra por primera vez a través de una puerta detrás de la cual no debía estar. Fue en otra cena, y había ido a buscar un baño por un pasillo que no conocía, y oí la voz de Margaret desde el estudio, baja y segura, de una forma en que nunca sonaba frente a invitados. Tenemos que proteger a la familia, decía. La voz de Vivien respondió algo que no alcancé a oír. Después Margaret otra vez, clara como campana, está claramente detrás de lo que queda. Una cazafortunas, tan simple como eso. Algunas mujeres ven un apellido y huelen una oportunidad. Me quedé en ese pasillo oscuro, con la mano en la pared, sin moverme. Cazafortunas. La palabra se me sentó en el pecho como una piedra tragada. Había pasado toda mi vida tan asustada de que me quisieran por mi dinero que lo había escondido del mundo. Y ahí estaba una mujer decidiendo que yo era una ladrona de un dinero que nunca había tocado y no necesitaba. Pero fueron otras 3 palabras las que me mantuvieron parada ahí, en la oscuridad. Lo que queda. No dices lo que queda sobre una cuenta llena. Lo dices sobre una que se está vaciando. Lo dices sobre el fondo de algo. Le di vueltas y vueltas a esa frase extraña y reveladora, y por primera vez desde que había conocido a los Ashford, sentí cambiar el suelo bajo la historia que me habían contado sobre ellos. Tenían un apellido en la pared de una biblioteca, retratos en la sociedad histórica, y una cabaña de lago cansándose en las costuras. Y en algún lugar de ese estudio, la matriarca de todo eso estaba guardando lo que queda. Volví a la mesa. Sonreí, y empecé, muy silenciosamente, a prestar atención. No me enojé. El enojo es ruidoso, y ruidoso era lo que ellos querían. En cambio, a la mañana siguiente, hice lo que cualquier dueña de negocio con un cerebro funcional hace cuando oye la palabra ladrona dicha sobre ella por la familia a la que se va a unir. Llamé a mi abogada. No para atacar a nadie,
para proteger lo que había construido. Le dije que me iba a casar, y le dije lo que estaba escuchando, y me dijo lo que dicen las abogadas, que suena frío hasta que lo necesitas. Abril dijo, tienes una compañía de 8 cifras y ninguna protección en absoluto. Vamos a arreglar eso antes de la boda, no después. Así que empezamos. Mantuvimos mis activos del negocio claramente separados. Redactamos un acuerdo prenupcial propio, uno que protegía Slater Grounds, mis propiedades y mis inversiones, las cosas que había hecho con los guantes de mi abuela en la guantera, de cualquiera que un día decidiera que eran propiedad familiar. He visto a demasiadas mujeres entregar todo lo que construyeron solo para mantener la paz, y decidí que no iba a ser una de ellas. No firmé nada ese día. Solo me aseguré de que, sin importar lo que los Ashford estuvieran planeando, no caminaría hacia ello con las manos vacías. Puse la carpeta en un cajón y traté de olvidar que estaba ahí. Me dije que estaba siendo cuidadosa, no sospechosa. Todavía no sabía que la iba a necesitar. Todavía no sabía que estaban a punto de darme una razón. Descubrí lo que significaba lo que queda un sábado en la cabaña del lago, buscando un baño y abriendo la puerta equivocada. Era el estudio, el cuarto privado de Margaret, y entré antes de darme cuenta de dónde estaba. Lo primero que vi fue la pared. Había un rectángulo en ella, limpio, brillante, en medio de un panel indesteñido, exactamente la forma y el tamaño de una pintura grande que ya no estaba ahí. Conocía esa forma. Es el fantasma que deja un cuadro cuando ha colgado en algún lugar durante décadas y de pronto ya no está. Alrededor del cuarto había más, heridas pálidas donde solían estar cosas. Un gabinete estaba abierto, medio vacío. Y sobre el escritorio, no escondido, simplemente ahí, como se quedan las cosas en una casa donde nunca se supone que un invitado deambule, había una pequeña pila de correo. El sobre de arriba tenía el logo de un banco y un sello rojo que pude leer desde la puerta. Vencido. Debajo, la esquina de una hoja brillante, del tipo que mandan las casas de subastas por artículos de sucesión, para tasación. Me quedé muy quieta, con la mano en el bolsillo del abrigo, y sin decidirlo, cerré los dedos alrededor de los guantes de mi abuela, como hago cuando el suelo no está firme, y toda la historia se volteó en mis manos como una moneda. No me habían menospreciado porque no tenía nada. Me habían menospreciado porque tenía algo real y creciente y mío, y ellos se estaban quedando sin nada, en silencio, desesperadamente. Los retratos y las perlas y el apellido en la pared de la biblioteca eran una hermosa fachada sobre una casa vacía. Margaret no estaba protegiendo una fortuna de una cazafortunas. Estaba escondiendo la ausencia de una, y necesitaba a una ladrona en el cuarto para que nadie mirara demasiado de cerca la bóveda. Salí de ese estudio, cerré la puerta, y me quedé en el pasillo sosteniendo esos guantes. Y por primera vez en 2 años, no les tuve miedo. Después de esa puerta, cada insulto que me había tragado cambió de sabor en mi boca. La corrección de los tenedores, la encuesta sobre café, qué práctico sobre mi anillo. Nunca había sido sobre proteger un legado. No quedaba legado que proteger. Era sobre controlar la historia del cuarto, mantener los ojos de todos en la pobre, inadecuada mujer que Ethan había traído a casa, para que nadie contara los espacios vacíos en las paredes. Y lo más extraño pasó mientras lo entendía. Dejé de odiar a Margaret y empecé, contra mi voluntad, a verla. Más tarde, esa misma visita, volví a pasar por el estudio, y la puerta estaba entreabierta, y ella estaba ahí sola. Había bajado uno de los marcos vacíos y lo estaba puliendo, el vidrio sobre la nada, las manos moviéndose en pequeños círculos cuidadosos, y le temblaban las manos. No sabía que la había visto. Habría preferido morir antes de dejarme ver eso. Entendí, viéndola, que 40 años atrás había entrado a esta familia de la misma forma que yo, desde un lugar con menos, y también la habían medido en la puerta. Y había pasado 4 décadas aprendiendo a ser un muro tan liso que nadie pudiera agarrarla de la forma en que una vez la habían agarrado a ella. No era la autora de la crueldad. Era su empleada más antigua. Le tenía terror a los sellos rojos, a los marcos vacíos, a un pueblo que todavía saludaba al apellido y dejaría de hacerlo el día que aprendiera la verdad. Sentí algo que no había planeado sentir. No perdón, solo reconocimiento. Ella y yo nos parecíamos más de lo que ninguna de las dos admitiría jamás. La diferencia era solo esta. Ella tenía un apellido y nada de dinero. Yo tenía dinero y ningún apellido.
Y una de las dos todavía creía que eso me hacía a mí la que no traía nada. Uno pensaría que, sabiendo lo que sabía, me habría ido. Que habría mirado los marcos vacíos y las manos temblorosas y la palabra cazafortunas y habría salido con mi compañía y mi dignidad intactas. No lo hice porque todavía amaba a Ethan, de verdad lo amaba, al hombre amable del estacionamiento que discutía sobre libros hasta que se le ponían blancos los dedos. Y porque todavía quería la mesa, incluso una mesa en una casa quebrada y asustada, todavía quería un lugar en ella. Esa es la parte de la que menos orgullosa estoy, y de la que soy más honesta. Saber que no tenían nada no me curó de quererlos. Solo cambió de que tenía miedo. Decidí que no usaría lo que sabía. No entraría a una cena a anunciar que había visto los avisos vencidos, que sabía que la bóveda estaba vacía, que toda la gran actuación se sostenía con perlas y nervios. Eso habría sido crueldad por crueldad, su juego devuelto contra ellos, y no me habría ganado nada de lo que realmente quería. No quería derrotar a Margaret. Dios me ayude, todavía quería que le cayera bien. Así que guardé el secreto, guardé mi carpeta en su cajón, y seguí presentándome más pequeña cada vez, esperando que si era lo bastante paciente, buena y callada, la puerta finalmente se abriera sola. Todavía pensaba que podía ganarme la entrada. Todavía pensaba que la bienvenida era algo que se podía merecer. Estaba a punto de descubrir que la puerta nunca había estado cerrada para mantenerme afuera. La habían cerrado para poder elegir el momento de abrirla, y asegurarse de que todos estuvieran mirando cuando lo hicieran. El ultimátum llegó disfrazado de formalidad. Ethan me lo dijo 3 semanas antes de la boda, mirándose los zapatos. Mamá cree que deberíamos tener un prenupcial, dijo. Solo para que todos se sientan cómodos. Va a hacer que el abogado de Vivien redacte algo. Pedí verlo, y cuando llegó, lo leí 2 veces para asegurarme de que entendía lo que tenía en las manos. No era un prenupcial en ningún sentido justo de la palabra. Era una rendición. En caso de divorcio, yo saldría con nada. Peor que nada, el documento definía todo lo que yo aportaba al matrimonio como propiedad familiar, en fideicomiso de los Ashford. Mi negocio, mis propiedades, las cosas que había construido con mis propias manos antes de haber oído siquiera el apellido Ashford. Querían que firmara mi trabajo de vida a una familia que escondía sobresconsellos rojos en un estudio. Y la lógica hermosa e insana de todo eso era esta. Todavía pensaban que yo era pobre. Pensaban que Slaughtergrounds era una camioneta y un trabajo de temporada. Todo ese documento aplastante estaba diseñado para proteger su fortuna inexistente de la mía inexistente. Estaban estirando la mano sobre la mesa para tomar activos que no creían que existían, de una mujer que habían decidido que iba tras los suyos. Habría sido gracioso si no hubiera estado apuntado a lo único en el mundo que era verdaderamente mío. Me quedé con ese documento un largo rato. No llamé a mi abogada, todavía no. Quería ver hasta dónde lo llevarían. Quería ver si el hombre que amaba los acompañaría hasta ahí. Puse su prenupcial en el mismo cajón que el mío, 2 carpetas lado a lado, y esperé a que los Ashford me mostraran exactamente quiénes eran. Le di a Ethan la oportunidad de ser el hombre que esperaba que fuera. Puse su documento sobre la mesa de nuestra cocina, plano, donde no pudiera fingir que no lo veía. Y le hice una pregunta. ¿Sabes lo que dice esto? Lo leyó. Observé su cara, esperando el enojo, el rubor, el momento en que lo arrugara en su puño y dijera de ninguna manera, no vas a firmar esto. Eso no pasó. Lo leyó y se quedó callado. Y después dijo las palabras que terminaron algo entre nosotros que no estoy segura de que haya vuelto por completo. Solo fírmalo, dijo. Es solo papel. Los dos sabemos que nunca nos vamos a divorciar, así que no importa lo que diga. Fírmalo y hazla sentir cómoda, y después podemos simplemente ser felices. Miré al hombre que amaba, del otro lado de mi propia mesa de cocina, y entendí que me estaba pidiendo que firmara los guantes de mi abuela, que entregara todo lo que había construido, en papel, para que una mujer que me había llamado ladrona se sintiera como si hubiera ganado. Es solo papel, dijo, de la forma en que la gente dice las cosas cuando nunca ha tenido que construir nada, y por eso no puede imaginar perderlo. No era solo papel para mí. Era cada mañana temprana en la nieve. Eran las manos de mi abuela. Y el hombre que se suponía debía pararse frente a mí acababa de pedirme que me acostara. Mantuve la voz nivelada y las manos quietas. Le dije que lo pensaría, y esa noche entendí, finalmente y por completo, lo que había estado evitando toda mi vida.
Nadie me iba a entregar un lugar en la mesa, ni siquiera él. Esa noche no pude dormir. Y así que hice lo que nunca me dejaba hacer. Miré directo a mi propia vida. Vi a una niña en un dúplex rentado, aprendiendo que la forma de retener a la gente era necesitarla y nunca amenazarla. Vi a una joven escondiendo su primer dinero de verdad como algo vergonzoso. Me vi pagando cenas y dejando que se notara el titubeo, vistiéndome menos, manejando una camioneta abollada a propósito, contándole a cada persona que amaba una versión de mí más pequeña que la verdad, para que no se fueran. Y vi a dónde me había llevado, a una mesa de cocina a los 34 años, siendo pedida que firmara lo único que nunca había hecho más pequeño, mi compañía, para mantener a una familia que nunca, ni una sola vez, me había elegido. La armadura no me había protegido. La armadura era la herida. Había pasado toda mi vida haciéndome lo bastante pequeña para ser amada. Y mientras más pequeña me hacía, menos había de mí para que alguien realmente amara. Así que me hacía todavía más pequeña, alimentando lo mismo de lo que estaba muriendo de hambre. Lo había hecho con amigos. Lo había hecho con el novio que me dijo que lo hacía sentir pequeño. Y ahora lo estaba haciendo con los Ashford, lijándome a mí misma para caber en una silla, en una mesa, en una casa vacía. Mi abuela no me crió para ser pequeña. Me crió para construir. Usaba esos guantes como una corona. Y en algún punto del camino, había tomado todo lo que ella me dio y lo había escondido en una guantera, avergonzada, como si el valor fuera algo por lo que debía disculparme. Me quedé ahí, acostada en la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo, dejé de disculparme. Por la mañana llamé a mi abogada, y esta vez fue distinto. La vez anterior había estado protegiéndome por miedo. Esta vez estaba haciendo algo más silencioso y más difícil de nombrar. Le pedí que preparara una revelación financiera completa, todo, los números reales, la evaluación de la compañía, las propiedades, las cuentas de inversión, todo puesto claramente en papel para quien quisiera leerlo. Y le pedí que finalizara mi propio acuerdo prenupcial, el que protegía lo que había construido, y que agregara una página sencilla de hechos legales al frente. Me preguntó qué planeaba hacer con eso. Le dije la verdad, que todavía no lo sabía. Solo sabía que estaba cansada de ser la mujer pobre en una historia que otros escribían. Si iba a haber un documento sobre una mesa, no iba a ser solo el de ellos. Mi abogada me explicó la ley, calmada y precisa, y lo anoté todo. Un acuerdo prenupcial impuesto a alguien bajo presión, sin su propio abogado, sin revelación completa y honesta de los activos de ambas partes, no vale el papel en que está impreso. Puede ser anulado. No protege a nadie. Me dijo que un prenupcial justo requiere que las dos personas muestren sus números reales, abiertamente, con tiempo para pensar y asesoría legal. El documento de ellos no cumplía nada de eso. Era teatro, y mal teatro. Armé mi carpeta, la revelación, mi acuerdo, la página de ley, y la puse junto a la puerta. No sabía si la iba a abrir. Solo sabía que no entraría sin ella. Vivien lo dejó escapar, de la forma en que la gente deja escapar cosas cuando quiere que lo sepas y no puede admitir que quiere que lo sepas. Estábamos confirmando números para la cena de ensayo, y mencionó, con ligereza, que sería un salón lleno, 60 personas. Dijo, todos los importantes. Todos van a estar ahí para ser testigos de que te unes a la familia. Sonrió al decirlo, y la sonrisa tenía dientes. Fui a casa y me senté con esa frase. Ser testigos de que te unes a la familia. 60 personas, las importantes. Y entendí lo que iba a ser esa cena de ensayo. No era una cena. Era un escenario. Iban a entregarme su documento frente a 60 de los apellidos más antiguos del condado, en el momento exacto en que rechazarlo pareciera el berrinche de una cazafortunas malagradecida. Habían elegido al público a propósito. Una mujer sola en una mesa de cocina puede decir que no. Una mujer rodeada de 60 caras observando, en el ensayo de vestido, un día antes de su boda, con el hombre que ama mirándola con esperanza, esa mujer se supone que debe estar demasiado avergonzada para negarse. Lo público era su arma. La vergüenza era la pluma que planeaban ponerme en la mano. Y sentada ahí, me di cuenta de algo que me sorprendió. Lo público también podía funcionar al revés. Si querían 60 testigos, iban a tener 60 testigos. Pero no de lo que habían planeado. No decidí humillarlos. Quiero ser clara en eso, porque importa para cómo termina esto.
Solo decidí que, pasara lo que pasara en ese cuarto, iba a pasar a plena luz. Y por primera vez en mi vida, iba a ser exactamente de mi tamaño completo. La noche antes de la cena de ensayo me senté sola en mi mesa de cocina, con dos cosas frente a mí, los guantes de mi abuela y la carpeta junto a la puerta. No ensayé un discurso. Por una vez en mi vida, no practiqué ser alguien más. Solo me senté con el silencio y me pregunté qué quería en realidad, debajo del querer pertenecer, debajo de los 2 años de encogerme. Y la respuesta, cuando llegó, fue simple, y me costó algo decirla, aunque fuera un cuarto vacío. Quería poder mirarme a mí misma. Eso era todo. No ganar, no destruirlos, ni siquiera ya que me dejaran entrar. Quería salir de mañana pudiendo ver de frente a la mujer que había construido 40 camiones a partir de uno, la mujer que mi abuela había criado. Todo lo que había hecho durante 2 años había sido un lento intercambio de esa mujer por una silla. Y ya había terminado de intercambiar. Tomé los guantes y los sostuve contra mi cara, y respiré el cuero y el recuerdo, y me hice una promesa con su voz. Pasara lo que pasara mañana, no entraría a ese cuarto siendo menos de lo que soy. Todavía no sabía si me iba a casar con Ethan. Esa es la verdad honesta. Lo amaba, y no sabía. No sabía si un hombre que podía pedirme firmar mi vida entera para calmar a su madre podría alguna vez aprender a pararse frente a mí, en lugar de al lado, mientras yo sangraba. Pero sabía una cosa con total claridad, sentada ahí en la oscuridad, con los guantes contra mi mejilla. Había terminado de audicionar. El papel nunca había sido mío para ganar. Y finalmente, después de 34 años, iba a dejar de intentarlo. El club era hermoso, de la forma en que un decorado de teatro es hermoso, si sabes dónde mirar. Yo miré. Las flores en las mesas eran de seda, no frescas, vestidas bajo las luces para que la mayoría no lo notara. Había la mitad del personal que un salón de ese tamaño debería tener. Los candelabros estaban atenuados a un dorado favorecedor que también, convenientemente, suavizaba los puntos gastados de la alfombra y la mancha de agua cerca del techo. 60 de los apellidos más antiguos del condado se sentaron en mesas redondas con sus joyas buenas, y cada uno de ellos creía estar cenando en la casa de dinero antiguo. Yo sabía más ahora. Sabía que todo el cuarto se sostenía con nervios y flores de seda y un apellido en la pared de una biblioteca. Margaret trabajaba el salón como la actuación de su vida, radiante, gentil, tocando codos, llamando a la gente querido. Vivien orbitaba alrededor de ella, y al otro extremo de la mesa principal se sentaba Gerald Ashford, el padre de Ethan, un hombre callado al que apenas había oído hablar en 2 años. Me observaba, no de la forma en que los demás me observaban, con la aritmética educada. Me observaba como se observa un clima del que no está seguro. Y cuando nuestros ojos se cruzaron, no apartó la mirada. Y algo en su cara era casi una disculpa que no tenía el valor de decir en voz alta. Tomé mi asiento. Puse mi pequeño bolso en el regazo, y dentro de mi abrigo, doblada plana, estaba mi carpeta. El documento de ellos ya estaba en la mesa, escondido bajo el lugar de Margaret, donde pensaba que yo no podía verlo, esperando su momento. Los guantes estaban en mi bolsillo. 60 personas levantaron sus copas, y entendí que la cena ya había empezado, y que todos en el cuarto estaban a punto de conseguir exactamente lo que habían venido a buscar, solo que no de la forma que esperaban. Pasó entre la ensalada y el brindis. Margaret se puso de pie, golpeó su copa con una cuchara, y el salón se puso suave y atento, de la forma en que los salones se ponen para una mujer como ella. Agradeció a todos por venir. Dijo unas palabras gentiles sobre la familia, sobre el legado, sobre la importancia de proteger lo que generaciones habían construido. Y después, todavía sonriendo, todavía radiante, buscó bajo su lugar y sacó el documento, y lo deslizó sobre el mantel blanco hasta que quedó justo frente a mí. Solo hay un pequeño asunto familiar que atender primero, dijo, y su voz llegó hasta las mesas del fondo, de la forma en que la había entrenado durante 40 años. Abril, querida, antes de que te unas a esta familia, necesitamos que firmes esto. Dejó abrirse una pausa, y en esa pausa, para que ninguno de los 60 se la perdiera, dijo lo que había querido decirme durante 2 años. Fírmalo, cazafortunas. No aportas nada a esta familia. El salón no jadeó. Hizo algo peor. Se quedó quieto.
60 de los apellidos más antiguos del condado se quedaron con los tenedores a medio camino y los ojos en mí. Y pude sentir el veredicto formándose ya en sus caras, el viejo veredicto fácil sobre la mujer de la camioneta, sin familia, que había apuntado demasiado alto. Ethan se había puesto blanco a mi lado. Vivien observaba con la pequeña quietud hambrienta de alguien que ha esperado mucho tiempo por un espectáculo. Y Margaret estaba de pie sobre mí, gentil e implacable, extendiendo una pluma. Miré el documento frente a mí, sobre el mantel. Después la miré a ella, y hice la única cosa para la que no estaba preparada. Sonreí, y tomé la pluma. No firmé. Leí en voz alta. Con calma, en el silencio de ese salón, empecé a leerle su documento a los 60 testigos que tan cuidadosamente habían reunido. En caso de disolución del matrimonio, leí, la parte segunda renunciará a todo reclamo sobre bienes, y cederá cualquier propiedad, interés comercial y participación traídos al matrimonio, al fideicomiso familiar Ashford. Me detuve y levanté la vista. Esa soy yo, dije. La parte segunda. Todo lo que aporto, cedido a su familia para siempre. Es correcto, Margaret. Su sonrisa parpadeó apenas, porque este no era el guión. En su guión, para este momento yo debía estar llorando, o huyendo, o garabateando mi nombre con vergüenza. En cambio, le estaba leyendo su propia arma de vuelta, despacio, para que todos pudieran oír exactamente lo que los gentiles Ashford le pedían a la mujer a la que habían llamado nada. Mantuve la pluma en la mano. Dejé que todos me vieran sostenerla sobre la línea de firma, y sentía todo el salón inclinarse hacia adelante, 60 personas seguras de estar a punto de ver a una cazafortunas firmar su rendición. Ethan susurró mi nombre, mitad súplica, mitad advertencia. La barbilla de Margaret se levantó en algo parecido al triunfo. Y Gerald, al final de la mesa, puso su copa sobre la mesa muy cuidadosamente, como si hubiera visto algo que el resto no había visto. Dejé que el momento se estirara hasta casi lo insoportable, la pluma suspendida, el cuarto conteniendo la respiración. Es un documento generoso, dije en voz baja. De verdad considera todo lo que aporto a esta familia. Después puse la pluma sobre el mantel, junto a su documento, y no lo firmé. Y en ese silencio confundido y respirante, metí la mano en mi abrigo y saqué una carpeta manila lisa, y la puse sobre la mesa frente a mí. Solo le falta una cosa, dije. Abrí mi carpeta de la forma en que abres una puerta que has mantenido cerrada durante mucho tiempo, sin prisa, porque ya no había razón para apresurarse. Saqué la primera página y la puse boca arriba sobre el mantel, donde la luz pudiera alcanzarla. Le falta, dije, la revelación de la otra parte. Un acuerdo justo muestra los números de las dos personas. Déjenme mostrarles los míos. Empecé a leer, todavía calmada, todavía silenciosa, y los números llenaron el salón como agua llenando un hueco. Slater Grounds, leí, jardinería comercial y remoción de nieve. 40 vehículos, 90 empleados, contratos en 3 condados. Y después leí la evaluación de mi compañía, y oí, en algún lugar detrás de mí, un tenedor tocar un plato y detenerse. Leí las propiedades que poseía por completo. Leí las cuentas de inversión. Puse cada página conforme avanzaba, boca arriba, un rastro de papel sencillo de una vida construida a mano. Y con cada página, la aritmética de ese cuarto corría hacia atrás y después se rompía. Estos no eran los números de una cazafortunas con una camioneta. Eran los números de una mujer que podría haber comprado el club, la cabaña del lago, y el apellido en la pared de la biblioteca, y le habría sobrado dinero para la sal. Dijiste que no aporto nada a esta familia, dije, y miré a Margaret, cuya cara se había puesto del color del mantel. Leamos cómo se ve la nada. Y al final de la mesa principal, Gerald Ashford, el hombre callado que era la única persona en todo ese salón que en verdad conocía el estado de las cuentas familiares, puso ambas manos planas sobre la mesa y medio se levantó de su silla, mirando fijamente mis páginas, porque entendió antes que nadie más en ese salón lo que significaban esos números. Entendió que la mujer a la que su esposa acababa de llamar nada era la única persona solvente en esa mesa. Entendió cuál familia, en este matrimonio, había estado casándose hacia arriba. Se levantó, se contuvo, y se sentó de vuelta despacio, y no me quitó los ojos de encima. Aquí es donde ellos pensaron que terminaba. Pensaron que yo deslizaría mi propio documento sobre la mesa ahora,
de la forma en que ellos habían deslizado el suyo, y los aplastaría con el frente a 60 testigos. Tomar la casa vacía y los sobres con sellos rojos y las manos temblorosas, y sostenerlas a la luz. Habría sido fácil. Habría sido justo, incluso. Y me habría hecho exactamente lo que decían que era, alguien que llegó a esa mesa a tomar. Así que no lo hice. Saqué la última página de mi carpeta, mi propio acuerdo prenupcial, el que protegía todo lo que había construido. Y no se lo leí al salón. Simplemente lo puse ahí y dije, en voz baja, yo también traje un documento. El mío protege lo que hice, de cualquiera que un día decida que es suyo. Iba a firmarlo y casarme con esta familia de todos modos, porque quería pertenecer aquí más de lo que quería estar a salvo. Y entonces me puse de pie. Me puse de pie frente a 60 de los apellidos más antiguos del condado, en mi propia cena de ensayo, y dejé la pluma abajo para siempre. No voy a firmar el suyo, le dije a Margaret. Y no me voy a casar con su familia. Nunca fue eso. Y después me volví hacia Ethan y le dije lo más verdadero que había dicho en voz alta jamás. Me caso contigo el martes en el juzgado, sin que nada cambie de manos más que una promesa, y sin ningún apellido más que el nuestro. O te deseo una buena vida y voy a construir la mía. Pero terminé de ganarme un asiento en una mesa que me puso precio. Elige ahora, Ethan. No por ella. Por ti. El salón se quedó absolutamente en silencio. Acababa de renunciar a la boda que había soñado, a la familia por la que me había encogido durante 2 años para pertenecer, y posiblemente al hombre que amaba, todo en un solo aliento, de pie. Y quiero que entiendan algo. Por primera vez en toda mi vida, parada ahí, habiéndolo perdido todo, me sentí exactamente de mi tamaño completo. Ethan se puso de pie. Durante un largo momento miró a su madre, y después me miró a mí, y vi 36 años de aprender a ser suave luchar contra algo más valiente debajo. Después hizo algo que nunca lo había visto hacer. Caminó alrededor de la mesa, pasando la mano extendida de su madre, y vino a pararse a mi lado, y tomó mi mano frente a todos. Después se volvió hacia Margaret y le dijo, con una voz que temblaba y aún así se sostenía, acabas de mostrarme exactamente quién valora que en esta familia. Y Margaret, que había dirigido ese salón como el escenario de toda su vida, finalmente perdió la actuación. Su compostura se agrietó, y la verdad salió de ella en un siseo dirigido solo a mí, pero lo bastante fuerte para que las mesas de enfrente lo oyeran. No tienes idea, dijo, de lo que cuesta sostener el apellido de esta familia. Y por un segundo, sí lo sentí, los 40 años, los marcos vacíos, las manos temblorosas, una mujer que también había sido medida en una puerta alguna vez, y nunca había dejado de sangrar por eso. No la odié, pero tampoco volví a sentarme. Gerald me buscó la mirada desde el final de la mesa, y me dio el asentimiento más pequeño, la disculpa y la bendición de un hombre callado, a la vez. Tomé mi carpeta y mis guantes, y caminé fuera de ese hermoso salón, tenue, de flores de seda, con mi mano en la de Ethan, de mi tamaño completo por fin. Nos casamos un martes por la mañana en el juzgado del condado. Usé un vestido sencillo y los guantes de mi abuela, doblados en mi bolsillo. Ethan usó su abrigo bueno, el del codo remendado. 2 de mi cuadrilla fueron testigos, los hombres que habían construido mi vida junto a mí, los mismos por los que Margaret vería a lo del espacio. No había flores de seda ni 60 caras haciendo cuentas. Solo había un empleado del registro civil, una promesa, y nada cambiando de manos, salvo eso. Gerald vino. Se paró al fondo del pequeño salón, solo, de la forma en que me había observado desde la mesa principal, y después, al terminar, tomó mi mano entre las 2 suyas, ásperas y viejas, y la sostuvo un momento. Éramos nosotros los que estábamos casándonos hacia arriba, dijo, tan callado que solo yo lo oí. Siento haber tardado tanto en decirlo en voz alta. Margaret no vino. No lo esperaba. Y descubrí, de pie en ese salón sencillo y luminoso, que no la necesitaba. La mesa a la que había pasado 2 años tratando de ganarme la entrada había resultado ser un escenario en una casa vacía, y por fin había salido de ella hacia un matrimonio que tenía mi tamaño completo, y sobraba espacio. Fue la boda más pequeña en la historia del apellido Ashford. Fue la primera honesta. La cabaña del lago se vendió ese otoño. El apellido se quedó, tallado sobre la biblioteca como siempre, pero el pueblo pronto se enteró de lo que había estado escondido detrás de él, como suelen enterarse los pueblos. No moví un dedo para salvar a los Ashford,
Y no moví un dedo para hundirlos tampoco. Dejé que se quedaran con su apellido y su deuda y sus marcos vacíos, y me mantuve al margen, porque su historia ya no era mía para escribir. Slaughtergrounds tomó 2 condados más ese año. Ethan siguió enseñando historia, y aprendió, despacio, a pararse frente a mí en lugar de a mi lado mientras yo sangraba. Compramos una casa con dinero que yo había hecho con mis propias manos, y pusimos los 2 nombres en ella, separados y claros y honestos, todo a la vista, de la forma en que un acuerdo justo debe ser. Nunca más me pidió ser más pequeña. Y nunca más, en esa casa, tuve que fingir ser menos de exactamente lo que mi abuela me crió para ser. Colgué los guantes de mi abuela en la pared de mi nueva oficina, enmarcados en el lugar donde la luz les llega primero por la mañana. Ya no escondidos en una guantera, ya no vergonzosos, ya no pequeños, ahí, a la vista, donde cualquiera que venga a hablar de negocios pueda verlos, agrietados y suaves, y valen para mí más que cualquier pintura que alguna vez colgó en el estudio de los Ashford. A veces, temprano, antes de que salgan las cuadrillas, me paro y los miro, y pienso en el rectángulo vacío en la pared de Margaret, el fantasma de algo que vendió para conservar un apellido. Y pienso en lo que colgué en su lugar. Ella pasó su vida defendiendo un muro sin nada detrás. Yo pasé la mía avergonzada de todo lo que había construido. Al final, solo una de las 2 aprendió a poner su valor donde la luz pudiera alcanzarlo. Aquí está la única lección que saqué de todo esto, y se las doy claramente. El valor no es algo que heredas en una mesa que puso otra persona. Es algo que construyes con tus propias 2 manos, y nadie, sin importar de quién sea el apellido tallado sobre la biblioteca, tiene derecho a deslizarlo de vuelta sobre el mantel y llamarlo nada. Esa es mi historia. Una carpeta que casi nunca abrí. Una pluma que tomé, y después dejé abajo. Y un apellido que finalmente dejé de intentar ganarme. Si alguna vez alguien te hizo sentir que no aportabas nada a la mesa, ve y cuenta lo que construiste con tus propias manos, y cuéntalo en voz alta. Hazlo hoy. Y si esta historia te llegó, compártela con una mujer que necesita oírla. Deja un comentario, suscríbete, y nos vemos en la próxima.